Bueno, me comentaban algunos compañeros algunas palabras sobre la posposición de la votación de la ley del Banco de México. Una ley extremadamente importante. Se ha tomado la decisión de abrir un plazo de tiempo mayor para profundizar el análisis, entender sus alcances y desde luego escuchar a todas las voces. El sistema financiero mexicano capta una muy importante cantidad de dólares en efectivo derivado de remesas que vienen o que envían los migrantes, el turismo, las compras de extranjeros en la frontera, comerciantes, restaurantes, una gama enorme de actividades económicas, obviamente legales, lícitas, reciben dólares y las instituciones financieras son las que compran, adquieren estos dólares. Según los datos que nos envía el Banco de México y señalados en el propio dictamen, las instituciones financieras compran alrededor de 5,000 millones de dólares y venden 744 millones de dólares, es decir, hay un excedente de casi 4,000 millones de dólares que no todo puede ser repatriado a los países de orígenes. ¿Cuál es la preocupación y lo que pretende esta iniciativa? Bueno, que las instituciones financieras limiten sus operaciones con divisas en efectivo y que las operaciones que realizan se hagan en condiciones favorables, porque actualmente se hacen en condiciones muy desfavorables para las personas que venden estas divisas, lo que provoca que pues muchas personas recurren al mercado negro, a mercados informales y se les pagan las divisas a precios muy menores que los precios oficiales. Con eso se afecta a las personas, los migrantes, los comerciantes, los centros turísticos, todas las actividades lícitas que reciben divisas de manera lícita en efectivo. Sí hay un problema real que se tiene que atender, que hasta la fecha se ha dejado de lado. A nadie le había interesado si a los migrantes o a los familiares de los migrantes se les da un tipo de cambio menor que el del mercado y que se cobren, digamos que arbitrariamente se ponga un tipo de cambio que afecta a toda esta población que recibe dólares lícitamente y que no puede venderlos en las instituciones, o si los vende, las propias instituciones subvalúan el valor. Entonces sí existe un problema que afecta a las personas que de manera lícita obtienen ingresos en divisas en efectivo, y una operación para resolver ese problema es lo que la reforma pospuesta propone. Subrayo el una porque no es la única y creo que el tiempo que se abre es muy importante para encontrar esta, pero consensada, u otras vías. Todos sabemos que la repatriación de divisas es solo mediante la firma de convenios de corresponsalía, y los convenios de corresponsalía son medidas muy estrictas para evitar o digamos para asegurar que los dólares captados sean de procedencia, o sea, ilegal. Tiene que ser legal.
lo establece y sigue. Hay una restricción muy fuerte en estos contratos de corresponsalía, de tal manera que el Banco de México compraría, la propuesta es esa, compraría los dólares, pero no en el mercado negro, no al que sea, sino a las instituciones del sistema financiero en México. Y las instituciones del sistema financiero en México tienen primero una lista de leyes muy duras, muy fuertes, que los regulan. Los bancos no pueden recibir cualquier tipo de dólar. Están obligados a recibir los dólares que demuestren, que comprueben la licitud de su origen. Si esos son los que va a comprar el Banco de México, la verdad, creo que se estaba exagerando en decir, se obliga al Banco de México a comprar los dólares ilegales. No, se le compran a las instituciones, y las instituciones financieras tienen reglas para asegurarse que esos dólares son, o esas divisas son, legales. Entonces, pero no es la única medida, hay otras más. Por ejemplo, existe la Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios, pues, es una de las instancias que debate, que discute cómo se va a conformar la reserva internacional del país. Y es el Banco de México la instancia competente para señalar las directrices. Esto es lo que no se dice en el debate, pero se está escribiendo y está escrito así. El Banco de México lleva la batuta en todo esto. Hay otras alternativas, puede ser el propio Banco de Bienestar, es un banco, está sujeto a todas las leyes de carácter financiero, le obligan a no recibir ninguna divisa de origen ilícito, eso pudiera ser otra opción. Otra opción es, así como existe una comisión de cambios, puede existir una comisión de remesas que esté vigilando que no se lleve a afectación ninguna persona, o en general una comisión que esté revisando que se le dé al tipo de cambio de mercado a todos los tenedores de divisas de manera lícita. Los hoteleros, los restauranteros, muchísimas actividades, insisto, están en este problema y pierden por no tener regularizado este tema. Celebro que se haya pospuesto la votación, que se abra un mayor tiempo para el análisis, para la conversación, para la prudencia de escuchar a quien se tenga que escuchar, principalmente al Banco de México. Termino diciendo que el Banco de México ha sido pieza central, pieza fundamental en esta crisis económica para ayudar a salir de ella. La política monetaria que ha aplicado el Banco de México en estos tiempos difíciles ha sido una pieza importantísima para empezar a recuperar la economía. Dispuso de 750,000 millones de dólares para el crédito a las empresas, apartó 350,000 millones de dólares para las micro y pequeñas empresas, ha venido disminuyendo la tasa de interés, que tiene efectos muy importantes en cuanto a la inversión, pero también en el impacto de la deuda pública, ha venido siendo una pieza fundamental y es una institución autónoma, preciada, reconocida, de enorme autoridad que nosotros respetamos y necesitamos dialogar con el Banco Central. Pues por mi parte es cuanto. Sí. Si hay tanta
la oportunidad de ir al banco a comprar dólares, pues piden mucho. Exacto. Esto viene ya de secciones atrás. ¿Para qué meterle algo al Banco de México un gol de esta naturaleza? Porque ¿qué necesidad hay? Porque uno piensa que todos los políticos hay mucha corrupción y se ve que hay cambios para beneficiar a ciertos políticos. ¿No es la impresión que deja? Sí, sí hay digamos, en circulación, un monto de divisas desconocido. Las legales, suponemos, pues están en las instituciones financieras. Y lo que está proponiendo el dictamen es: el Banco de México compraría las divisas que no puedan repatriarse. Nada más. Hasta ahí llega la propuesta. No puede referirse a otro tipo de divisas que andan circulando de un origen desconocido, porque esos montos, primero, esos divisas no pueden repatriarse, por lo tanto, no podrían tampoco ser compradas por el Banco de México. El Banco de México le compraría única y exclusivamente a las instituciones financieras del país. Y esta iniciativa le pone nuevos candados a los convenios de corresponsalía, de tal manera que, siendo un problema real que se quiere atender, tal vez no fue ni el tiempo suficiente ni la única manera de atenderlo. Analicemos varias opciones junto con el banco y las instituciones para poder tomar una decisión más acertada. Muchas gracias. Si, bueno, ya con esto se conjura este acecho que se tenía por restarle o minarle la autonomía al Banco de México, sobre todo cuando se quiere crear un instituto que vigile a la operación del banco. Ya con esto se dejaría en libertad, viendo la autonomía, y sobre todo cuando tú dices el reconocimiento que se tiene a nivel mundial de cómo trabaja el banco. Y por ejemplo, en el caso de los capitales que no se pueden repatriar, ¿cómo lo saben de cuándo, de dónde vienen, o cómo se detecta esto? Gracias. No, esa comisión a la que usted se refiere es lo que dice la minuta, es que las condiciones para que el Banco de México pueda comprar divisas a las instituciones es bajo dos grandes condiciones, digamos: la observancia de las leyes, de la Ley de Instituciones de Crédito que regula esta circunstancia, y dos, escuchar, así lo dice la minuta, escuchar tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como a la Secretaría de Hacienda. ¿Quién los va a escuchar? El Banco de México. Escuchar no quiere decir obligar, es eso. Quien toma la última decisión es el Banco de México, escuchando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de Hacienda. Pero puede escucharlas y no hacerles caso, porque el banco es autónomo y nadie se está metiendo con su autonomía. Además de que el Banco de México emite la normatividad complementaria. Entonces, aunque nosotros hiciéramos una ley, todas los lineamientos y toda la norma complementaria la elabora de manera autónoma el Banco Central. Por eso yo veo que no estamos vulnerando la autonomía, ni queremos vulnerarla, pero si se generó esa idea, queremos quitarlo de la mesa. Y segundo, el Banco de México, una de sus funciones constitucionales principales es preservar el valor de la moneda. Luego entonces, pues tiene que elaborar dentro de su política monetaria una serie de lineamientos que permitan preservar este valor de la moneda. Muchas gracias.